Saludos a toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Esto es el noticiero de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán. Te hablaré con la verdad, aunque pierda tu amistad. Como siempre, tu amigo Leonardo Hernández Patricio. Estas son las noticias de México y el mundo. Demolición en San Antonio Abad, en la capital de la República Mexicana. Responsabilidad de particulares, dice Inti Muñoz. Confirman 3 fallecidos. Destacan participación de Togo y Ángel David, sobrevivientes delicados en este momento. Dolor y siguen las desgracias en el Estado de México. La falta de precaución, la falta de señalamientos hizo que en San Mateo Nopala familiares, amigos y vecinos despiden a María del Refugio, quien fue arrollada por un camión de basura con capacidad de más de 7 toneladas. Transportistas inconformes señalan que la alza de un peso 50 centavos no cubre el 300% de aumento en los costos que ellos viven. Ve gobierno de Cuautitlán Izcalli, el lago de Guadalupe, como una alternativa para combatir la sequía. La calidad de empleo es insuficiente para sostener un crecimiento económico, dice la Coparmex de la Ciudad de México. Afirman que alza de un peso con 50 centavos no cubre el 300% de aumento en el costo, dicen los transportistas de la Ciudad de México y del Valle de México. Una unidad de transporte concesionado traslada entre 250 y 300 pasajeros diarios en promedio, cifra que según los operadores se encuentra por debajo del nivel necesario para alcanzar el equilibrio financiero. La verdad es que sí, la situación es muy difícil para todos los transportistas de México debido al aumento de la gasolina, debido al aumento de todos los insumos que llevan los camiones, los transportes. Concesionados del transporte público señalan que el incremento apenas fue un respiro, no alcanza para refacciones ni para arreglar las unidades. Imagínense ustedes el costo que tiene arreglar frenos, ponerle aceite, la gasolina, lavado y engrasado, que se descompone la caja, que se descomponen los frenos, un sinnúmero de cosas que pasan los transportistas de nuestra República Mexicana, no solamente en la Ciudad de México, no para nada, también lo es en toda la República Mexicana. Congreso capitalino abre consulta pública para construir el sistema de cuidado. El propósito, integrar distintas perspectivas sociales, académicas e institucionales en el diseño de esta política pública. El proceso se realizará entre marzo y mayo y concluirán los foros, mesa de diálogo y audiencia pública en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Revisan alcaldes del Estado de México estrategia de seguridad con la presidenta Claudia Sheinbaum. La verdad es que el Estado de México vive el peor de sus momentos en cuanto a violencia en todos los sentidos. Llámese secuestro, llámese robo, llámese homicidio, llámese violaciones. Lo que tú lo veas, el Estado de México está viviendo una crisis en seguridad, y no solamente el Estado de México, lo vive la gran capital de la República y lo viven los 32 estados que integran la Federación de la República Mexicana. En el encuentro participan además
de la presidenta Sheinbaum, 17 municipios federales como los titulares de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana, entre otros. Encuesta nacional sobre el uso del tiempo del INEGI. Mujeres destinan 23.8 horas semanales a personas con enfermedades crónicas. Brecha de género no solo se observa en el empleo formal, también en el trabajo no remunerado de cuidados. La verdad es que sí, ganan muy poco en los hospitales mexicanos, como son las enfermeras, como son los enfermeros, como son pues todo el personal que tienen los nosocomios, pero la verdad es que pues nadie les hace caso. Este trabajo fundamental para el bienestar social representa cerca de una cuarta parte del PIB nacional y alrededor del 73% de su valor es aportado por las mujeres mexicanas. Ciudad de México presenta crecimiento económico insuficiente. Vuelvo a decirlo, no solamente es la Ciudad de México. Llevamos 7 años en que México pues no tenemos, la verdad, si acaso llegamos al 0.8%, no hemos llegado al crecimiento económico, que aunque era un poco también bajo del 2 y del 3% que se tuvo en últimas fechas de los presidentes pasados, pero los dos gobiernos de Morena, la verdad es que pues están muy bajos y vemos que cada día se desinfla más el empleo, cada día la canasta básica es más cara, el salario aunque ganen 315 pesos sigue siendo insuficiente para todos los mexicanos. La calidad del empleo es deficiente para sostener un crecimiento económico y una mejora real en las condiciones de vida de los mexicanos. Aumenta casos de sarampión en la Ciudad de México. ¿Y por qué el sarampión regresa? ¿Y por qué regresa la polio? ¿Por qué regresa la tosferina? ¿Por qué regresa las gripes? ¿Por qué regresa la tifo? Pues simple y sencillamente porque llevamos 7 años que no han habido vacunas para prevenir las enfermedades que ya habían desaparecido en nuestro país. Pero todo es culpa de Calderón. Imagínense ustedes, Calderón lleva hace más de 12, 13 años que dejó de ser presidente de la República y aún se le sigue culpando a él de lo que está pasando aquí en México. Lo que debemos de hacer y que deben de hacer las autoridades es aceptar su falta de bien gobernar, porque la verdad es esa. No tenemos que echarle la culpa al pasado. Para eso elegimos a los presidentes de la República, a los gobernadores, a los diputados, a los senadores, a los presidentes municipales, a los regidores, para que respondan por el momento que nos toca vivir. El pasado forma parte del pasado. Ahora es una responsabilidad del gobierno actual. La secretaria Nadine Guzmán informó que han aplicado más de 1.7 millones de vacunas desde agosto y llamó a reforzar la inmunización en niñas, niños y adultos. La verdad es que 1 millón en 130 millones de mexicanos, la verdad no es ni un suspiro siquiera, pero esa es la verdad. La Secretaría de Salud también destacó los avances de las campañas de vacunación que se mantienen activas en la capital para contener la propagación del virus del sarampión. Pero no es nada más la capital de la República, es México entero que está infestado, así como se infestó de la violencia, del contrabando, del crimen organizado.
Así como vivimos en el terror los mexicanos por la falta de seguridad, así empezamos a vivir en el terror por falta de prevención de las enfermedades. Recaudación general supera los 4,000 millones de pesos. Cumplen 1.8 millones de mexiquenses con pago de tenencia en enero y febrero, asegura la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, que la respuesta es por la simplificación de trámites. Hay facilidades para pagos de 3 y 6 meses sin intereses. Bueno, pues hay que llamar a todos aquellos que no han contribuido, que no han pagado su predial, que no han pagado el agua. Escuchaba el otro día a la presidenta municipal de Cuautitlán decir que en realidad los que pagan el agua aquí en Cuautitlán son muy pocos, pero eso sí, exigimos el vital líquido. El agua no llega por providencia de Dios. Al agua hay que invertirle en tuberías, en manos de obras, en toda una infraestructura que le cuesta al municipio. Y el municipio pues no produce dinero. El municipio, como el Estado, como la Federación, solamente administran nuestros impuestos. Y si nosotros no pagamos predial, no pagamos agua, no pagamos nada, pues estamos jodidos, porque no podemos reclamar algo que no pagamos. Buscan instalar planta potabilizadora en el lago de Guadalupe como alternativa para combatir la sequía en algunos municipios. El gobierno de Cuautitlán Izcalli trabaja con la Conagua para implementar un proyecto que permita dotar de agua a la región e incluso en municipios de la zona oriente. Recurso clave en operaciones de rescate. Todo ayuda a buscar personas bajo los escombros. ¿Quién es Togo? Togo es un pastor alemán negro, sólido, con 4 años de edad. Fue donado al Honorable Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México en el 2024 y ha salido muy efectivo en la búsqueda de cadáveres, en la búsqueda de personas que se encuentran atrapadas, y que ha sido de gran utilidad para la capital de nuestra República Mexicana. Derrumbe en San Antonio Abad. Demolición estaba a cargo de particulares y empresa constructora. El secretario de la Vivienda explica que la empresa encargada de la obra debió cumplir con la normatividad y que la alcaldía tenía facultades de supervisión y verificación. Pero la verdad es que si no lo hicieron a tiempo, después de el niño ahogado, el pozo tapado, dejemos de hablar del pasado. Y en este momento lo que nos toca es, tanto a la autoridad como a esta empresa particular, es hacerse responsables de los que murieron, de los que se encuentran heridos, y dejar de culpar. Vamos a afrontar las cosas como deben de ser, el hoy y el mañana, si es que estamos vivos. Sarampión en México. Supera en 2 meses los contagios de un año. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, este año se han confirmado 6,500 casos. Tenemos el número suficiente de vacunas para los próximos 2 años. Pero la verdad es que me hablan de 1 millón y tanto en una ciudad como la Ciudad de México, o en un país que tiene 130 y tantos millones, pues no alcanza para nada. Designan al nuevo auditor superior de la Federación. Se acercan a David Colmenares, quien buscaba
es cercano a David Colmenares, quien buscaba su reelección y fue excluido desde el principio de la terna. Bueno, pues así están las cosas en nuestra querida capital de nuestra República Mexicana. La venta de Banamex evidencia confianza en México. Hay apetito por participar. La institución tiene una historia sólida y potencial para acompañar el crecimiento económico, dijo Romo, quien ha declarado acerca de esta venta tan importante. Irán dispuesto a jugar el Mundial en México. Bueno, pero pues ojalá y se haga realidad y a México llegue el tan esperado Mundial y tan esperado millones de pesos que esperan que deje el Mundial, porque la verdad, debido a la delincuencia, debido a la violencia que se vive en México, a lo mejor algunos países no van a participar o no vienen a participar a México para cuidar su vida y para cuidar su patrimonio. Bueno, pues vamos a ver qué nos preparó el día de hoy, queridos amigos, el maestro en Derecho, licenciado Leonardo Antonio Hernández Aguilar, quien al frente de la computadora de Radio Fusión TV hace posible su programa. El 9 de marzo, hablemos adiós democracia. La gente ya no los ve con buenos ojos. Bueno, pero lo que pasó el día de hoy nos habla que los partidos políticos que van en coalición con Morena, pues no van a permitir por nada que se acaben los pluris, que se acaben los senadores, los diputados y que se les baje la economía. Yo creo que ahí sí los partidos lo acaban de hacer hace un momento y votaron en contra, y esa reforma electoral no ha pasado en este momento. Vamos a ver. ¿Hasta dónde llega la ambición de poder? Hoy estamos viendo algo que hace unos años parecía imposible. Los propios aliados de Morena están empezando a frenarlos. Y eso debería llamarnos mucho la atención. Porque no estamos hablando de la oposición, no estamos hablando del PAN, no estamos hablando del PRI, estamos hablando de sus propios aliados. Del Partido del Trabajo, sí, su aliado histórico. El partido que ha caminado con ellos durante años, el mismo que ha votado prácticamente todas sus reformas, el partido que ayudó a construir la mayoría que hoy gobierna México. Pero ahora, ese mismo aliado duda en apoyar la nueva reforma. Y la pregunta es inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué un aliado que ha acompañado al gobierno durante años, de pronto empieza a poner freno? Porque incluso dentro de la propia coalición, hay voces que están diciendo algo muy simple: que la reforma no ayuda al país, que no mejora la democracia, que no fortalece las instituciones, que en lugar de resolver problemas, podría abrir otros nuevos. Y cuando esa discusión empezó, vino una declaración que debería preocuparnos a todos. La presidenta dijo que si no se llega a un acuerdo, existe un plan B. Piénsalo un momento. Si los aliados no votan, si el Congreso no se pone de acuerdo, si la propia coalición se rompe, la reforma se hará de todas formas. Y aquí es donde tenemos que detenernos un segundo, porque en una democracia, las reformas no se imponen, las reformas se discuten, se debaten, se negocian, a veces se cambian, a veces incluso se detienen. Para eso existe el Congreso, para eso existen los partidos, para eso existen los votos. Pero cuando el mensaje empieza a ser otro, cuando el mensaje es: si no votas conmigo, de todos modos lo voy a hacer, entonces, algo cambia. Eso ya no es negociación, eso ya no es diálogo político, eso empieza a parecer imposición. Y por eso lo que estamos viendo hoy es tan revelador. Porque cuando hasta tus propios aliados empiezan a frenarte,
Cuando los partidos que te ayudaron a llegar al poder empiezan a decir, esto ya no está bien. Tal vez el problema ya no es la oposición. Tal vez el problema es algo más profundo. La obsesión por el poder. Porque la historia siempre nos enseña lo mismo. Los gobiernos vuelven autoritarios de un día para otro. Empieza poco a poco, con reformas que se quieren imponer, con aliados que dejan de ser escuchados, con decisiones que ya no se negocian, hasta que un día, la democracia sigue existiendo en el discurso, pero ya no en las decisiones. Y entonces la pregunta ya no es si esta reforma pasará o no, la verdadera pregunta es otra. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el poder para mantenerse en el poder? La verdad, yo no veía tan descabellada la propuesta de la presidenta, porque no iba a desaparecer a los plurinominales. Cada estado de la República Mexicana tiene 2 senadores de mayoría y hay un senador de representación proporcional. Así lo tiene el Estado de México. Aquí Morena ganó las 2 senadurías y tenemos a Enrique Vargas del Villar, quien fue la segunda fuerza en el Estado de México entre la alianza PRI y PAN. Y la verdad es que eso de que se haga por lista y los gobernadores, los exgobernadores, los secretarios de Estado, pues apunten a sus hijos a ser diputados, a ser diputados plurinominales, apunten a sus yernos, a sus hermanos, a sus familiares, a sus amantes, para que sean diputadas o diputados. Eso no está bien, porque lo que pedía la presidenta, y no es que defienda a la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que pedía la presidenta es que la fuerza política que quedara en segundo lugar fuera la que llevara las diputaciones plurinominales o la de representación proporcional. Yo creo que eso sí está bien, porque ya hay que acabar con esos recomendados que nunca han aparecido en las boletas electorales, que nunca han jugado y tienen hasta 20 años de senadores y tienen hasta 20 años de diputados. Ahí tenemos a Dan Augusto López Hernández. Ahí tenemos al líder del Senado en este momento, el poblano. Ahí tenemos a muchos que nunca aparecieron en las boletas y quienes fueron la segunda fuerza en una elección no representan a su estado, sino representan a quien los hizo diputados o los hizo senadores. Yo creo que sí tenía razón, que tiene que ser la segunda fuerza los que tengan derecho y no los hijos de los gobernadores o de los exgobernadores. Tenemos diputados aquí en el Estado de México que son hijos de exgobernadores, que nunca han participado en un partido político, que nunca han participado en una contienda electoral, pero hoy son diputados federales o diputados locales. Eso no se vale, porque ningún partido vive si no hay militancia. Sin militancia no hay partido y sería un acto de justicia. Y que ahí sí apoyo a la presidenta de los mexicanos, a la doctora Claudia Sheinbaum, que el reparto sea para todos aquellos que quedaron en segundo lugar, a los que tengan derecho a ocupar una diputación federal o local de representación proporcional. Bueno, pues así están las cosas. El PT y el Verde dicen que traicionan a la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, pues la alianza era buena, pero la verdad es que ellos venden yo creo que vender una diputación, una senaduría, pues es de lo que viven ellos, ¿no?
y que les recorten el presupuesto como partido político, pues eso les da en toda la madre. Y es ahí que por ello ahorita se están rebelando. Vamos a ver este video. Recordarle a Morena, porque dicen, oye, voltean a ver a los de enfrente y no hacen una reflexión interna. ¿Cómo llegaron los plurinominales de Morena? Tú recordarás, hicieron una encuesta, determinaron a sus candidatos a la presidencia de la República y a los perdedores los hicieron plurinominales. Bien decentes. Ese es lo más antidemocrático y lo más antirrepresentativo. Adán Augusto, el coordinador Monreal, Marcelo Ebrard, Harfuch, todos no se fueron a someter a la consideración de la gente. Te faltó una encuesta que, por cierto, Porfirio Muñoz Ledo decía que estaban amañadas las encuestas de Morena, fue la que determinó que los perdedores de la elección presidencial se iban de plurinominales. 1, 2, la sobrerepresentación. La diferencia de lo que pasaba antes a lo que pasa ahora, Oscar, es el traslado de triunfos a instituciones políticas que no ganaron. Y eso es lo que hace más grave. Lo que es importante es que hay que decirlo a la gente. Sí. Todos los partidos políticos, sin excepción, hemos impugnado la sobrerepresentación. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún partido político está de acuerdo con esta diferencia que hay entre los votos de todos los ciudadanos. Valen más los votos de Morena que los votos de cualquier otro partido. Se emitieron 259 votos en pro, 234 en contra y una abstención. Señora Presidenta, no hay mayoría calificada. Bueno, pues sí hay una buena crítica acerca de estos plurinominales. Morena hizo senadores y diputados a quienes participaron y fueron perdedores en la contienda electoral pasada. Pero bueno, pues vamos a ver, el Verde y el PT siempre han estado a la sombra del mejor postor. Primero estuvieron a la sombra del PRI, después a la sombra del PAN y ahora a la sombra de Morena. Vamos a ver este video. Se emitieron 259 votos en pro, 234 en contra y una abstención. Señora Presidenta, no hay mayoría calificada. Bueno, pues Acción Nacional dice que hoy es un día histórico porque por primera vez ha comenzado a ponerse freno a un poder como el que ha tenido Morena en el Congreso de la Unión. Corre video. Hoy es un día histórico, este día 11 de marzo del 2026, en donde comienza la era en la que se le pone freno a un poder que lleva 7 años descontrolado, sin freno. Hoy es el día en que se le pone el freno. Y nosotros, con esto concluyo, no habremos de ser quienes pongamos en la boca de otros partidos, y menos los que tienen otra definición política, lo que habrán de ser o hacer. Al contrario, no me canso y no me voy sin decirlo, nuestro reconocimiento a los partidos que dijeron, oye, ya hasta aquí, pues por Dios. Mis queridos amigos, así estamos llegando al final de su noticiero con tu amigo Leonardo Hernández Patricio. Como siempre les digo a todos, les vaya como se porten. El que siembra bien va a cosechar bien. El que siembra mal va a vivir su desgracia. Y a todos ustedes, bueno, pues hemos escuchado las noticias y vamos a recordar al México de 1900
aquellos años en que iniciaron los tianguis, cuando México comenzaban antes del amanecer a vender por las calles sus mercancías, y así surgió todos los tianguis que hay en nuestro país y que ahora son millones y millones de gente que se dedican en los tianguis a vender. Los dejo con este video para recordar los años de 1900. Que pasen ustedes muy buenas tardes. Si hoy te parece temprano ir al mercado a las 8 o mañana, hace más de 100 años la historia era muy diferente. En muchos pueblos y ciudades de México, los mercados comenzaban a moverse antes de que saliera el sol. Los comerciantes llegaban todavía de madrugada para acomodar sus puestos, preparar sus productos y empezar a vender desde las primeras horas del día. Esto pasaba porque muchos vendedores venían de ranchos o comunidades cercanas, trayendo frutas, verduras, huevos, leche o animales que habían producido en sus casas. Algunos viajaban varias horas en burro, caballo o carreta, así que llegaban muy temprano para aprovechar el día. Además, muchas personas preferían comprar temprano, porque después tenían que ir a trabajar al campo o a sus oficios. Por eso, cuando apenas comenzaba a amanecer, muchos mercados ya estaban llenos de actividad. Hoy todavía existe algo parecido. En muchas centrales de abasto, la actividad empieza desde la madrugada, pero sobre todo para comerciantes que compran productos al mayoreo para venderlos después en tiendas, mercados o puestos. Es una tradición comercial que, de cierta forma, se mantiene desde hace más de un siglo.